Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre, esta noche queremos disponer nuestro corazón para tu mensaje, y que no podamos estar, Señor, distraídos en este tiempo en el cual tú puedes hablar a nuestras vidas. Que pongamos atención, Señor, a la que tú quieres hablarnos a nosotros, y sobre todo que aceptemos tu mensaje, tu palabra de los postreros tiempos, de los tiempos finales, que tú has dejado la enseñanza y las profecías para cada uno de nosotros, para que podamos ser entendidos en lo que tú vas a hacer en los tiempos finales, y que como una iglesia, como un solo cuerpo, podamos estar preparados y anhelando en todo momento el que tú regresas por nosotros, el que tú tienes un plan para nuestras vidas, que tú vas a tener en cuenta a cada uno de los que hemos creído, para que gocemos contigo y para que estemos a tu lado por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Pueden ver el tema que está en la mayoría de sus Biblias, y ven que ahí habla acerca de 1000 años. El tema de esta noche, de los fundamentos de la fe, que es necesario que cada creyente tenga en su corazón cimentado, fundamentado, es el reino milenial. Y en Apocalipsis nosotros encontramos algo acerca de lo que tiene que ver el reino milenial. En el tiempo que tengo en este momento, difícilmente puedo entrar en todo lo que tiene que ver y en los diversos temas que nosotros podamos encontrar acá acerca del reino milenial. Es un tema muy extenso y hay profecías, hay muchas partes en la Biblia que podemos encontrar acerca de este tema. Así que en lo posible voy a tratar de dar un resumen acerca del tema del reino milenial. También va a ser un tema que se va a estar tratando en el estudio que estamos teniendo los domingos, así que ahí vamos a poder recibir más acerca de este tema. Como creyentes, tenemos que estar en la plena certeza de que Jesús tiene un plan, de que Jesús ha diseñado algo perfecto para todos aquellos que creen en Él, y también ha preparado algo para todos aquellos que cometen injusticias y aquellos que no creen y blasfeman en contra del Señor. Para los incrédulos y para los pecadores, el Señor también tiene un plan diseñado para cada uno de ellos, así como lo tiene para aquellos que creemos y esperamos por Él. Así que debemos de tener en cuenta qué es lo que va a suceder para mi vida, que soy un creyente y que he dispuesto mi vida en las manos del Señor. Yo quiero saber qué es lo que va a suceder conmigo.
porque el Señor me ha prometido una vida eterna y ha prometido que mi alma irá con Él. Y Él ha dejado una enseñanza y Él ha dejado profecías y mucho que yo puedo aprender acerca de los tiempos futuros, de los tiempos finales. Y como creyentes debemos de anhelar el conocer qué es lo que va a suceder más allá. Y qué es lo que va a suceder también con aquellos que no creen, con los incrédulos y los pecadores, con los malvados, con los mentirosos, con los fornicarios y adúlteros, con todos aquellos que transgreden la palabra y el mandamiento del Señor. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de ellos también tendrá un juicio. Y también está en el plan del Señor que cada uno de ellos reciba lo que merece según su vida y por su falta de incredulidad ante el Padre. Y es por eso que encontramos en el Apocalipsis, en Daniel, en los profetas mayores y menores, muchas cosas útiles para nuestras vidas, para que nosotros estemos atentos a lo que ha de venir. En este momento que estamos hablando del reino milenial, debemos de conocer en qué tiempo esto va a suceder, según la palabra del Señor y según como Dios mismo le reveló a Juan en el Apocalipsis y también a Daniel en el capítulo 9, versículo 20, donde nosotros vamos a encontrar que habla de las 70 semanas proféticas, que cada una de esas semanas ha sido cumplida y estamos esperando entrar a la semana número 70. Cada una de esas cosas, hermanos y hermanas, están en la palabra a disposición nuestra. Están ahí para nosotros, para que nosotros creamos y estemos preparados acerca de lo que ha de venir. ¿Cuándo va a suceder el milenio? Vamos a Daniel en el capítulo 9 para que comencemos desde el inicio y vayamos viendo más o menos, vamos viendo el orden que el Señor ha dejado para cada uno de estos. Daniel en el capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si en su corazón está el deseo de entender, de conocer bien cómo es que va iniciando todo este proceso, todo este camino que Dios ha diseñado, tenga en cuenta el que usted mismo pueda ir a Daniel en el capítulo 9, versículo 20 en adelante, y saber que ahí hay muchas cosas que hablan acerca del fin.
encontramos las 70 semanas de Daniel que el Señor reveló a Daniel. Cada una de estas semanas está compuesta por 7 años. Entonces quiere decir que son 490 años. Si me equivoco en la matemática, pues me ayuda. Según la palabra hebrea para semanas. Entonces, quiere decir que cada una de las semanas que aquí está escrita ha sido cumplida según la Biblia. Habla acerca de la restauración de Jerusalén, habla acerca de la restauración del templo. Si nosotros vamos más atrás, vamos a encontrar muchos decretos en Esdras, en Nehemías, de cuando fue restaurado nuevamente Jerusalén, cuando fue restaurada nuevamente el templo. Y cada uno de estos indicios nos hace ver, según la historia, de que muchas de estas semanas han sido cumplidas. Y que vemos que las últimas semanas tienen que ver con el inicio del ministerio de Jesús, el Mesías, y su crucifixión. Y después de que Cristo fue crucificado, nosotros encontramos en el año 70 que el templo de Jerusalén fue destruido. Y al llegar a este punto, entonces nosotros encontramos que termina la semana 69 y comenzamos a esperar la semana 70. Y en este momento de la historia, del presente, nosotros nos encontramos en un tiempo en el cual se le conoce como la época de la iglesia, en el cual nosotros estamos esperando que inicie la semana 70, cuya semana tendrá una duración de 7 años. Cuando nosotros estamos en este punto, llegamos a otro momento crucial, que es el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto, como se conoce. Para que este punto dé inicio, para que nosotros sepamos que está comenzando la semana 70, pues tiene que darse el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. ¿Y qué va a suceder en ese momento? Ahí es donde nosotros vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y leamos el 4, 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y este versículo es el que se usa para hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y cuando el arrebatamiento de la iglesia suceda, entonces en ese momento comenzará la semana 70. En ese momento entonces se hará la aparición del anticristo y él tendrá 3 años y medio de prometer la paz, de volver a edificar el templo, de engañar a mucha gente, a la iglesia, a los que han quedado, y a los 3 años y medio él dará a conocer lo que en verdad es y comenzará un gran juicio, y los sellos que usted va a poder estudiar más adelante en el Apocalipsis comenzarán a abrirse y comenzará a ver lo que es la gran tribulación en esos 7 años que son la última semana. Entonces tenemos que el Señor le habla a Daniel y le muestra 70 semanas y que el ángel le habla a Gabriel para explicarle y decirle que esto tiene que ver con los últimos tiempos. Luego encontramos, según la Biblia y la historia,
que lo que está profetizado en Daniel capítulo 9, versículo 20, todo ha sido, pues, se ha llevado a cabo en todo lo que va de la historia. Y llegamos al punto donde está el Mesías. Y vemos que termina la semana 69 y esperamos la siguiente semana, que son la semana 70. Luego de esto tenemos el arrebatamiento de la iglesia. Los que hemos creído en Él, iremos con el Señor. Y comienza la gran tribulación. Y el anticristo se da a conocer en el mundo, y después de 3 años y medio comienza un gran juicio sobre la tierra y comienzan a haber muchas catástrofes. Habla de un terremoto, habla de pestes, de epidemia y de todo eso para los que estén acá en la tierra. Termina la semana número 70. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos otro acontecimiento, que ahí se da la segunda venida del Señor. Y ahí encontramos la guerra de Armagedón, cuya guerra será Cristo y su iglesia contra Satanás y las naciones que le siguen a Él. Y cuando Cristo venza al enemigo, a Satanás, al anticristo, entonces de ese momento nosotros encontramos el reino milenial. En ese momento Cristo comienza a gobernar, a reinar sobre la tierra por 1000 años. Después de esos 1000 años, nosotros encontramos que el enemigo vuelve a ser desatado. Y ahí viene el juicio final. Quedémonos con el reino milenial. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros es responsable de su propia salvación. Cada uno de nosotros va a dar cuentas con el Señor. Cuando uno comienza a estudiar todos estos temas y a entrar más profundo en la palabra del Señor, lo único que debe reinar en nuestros corazones es el hecho de reconocer cómo estamos con el Señor. ¿Cómo está mi vida con respecto a los acontecimientos que han de venir? Con respecto a la palabra del Señor. ¿Cómo me encuentro yo con respecto a estos temas? A lo que el Señor habla en su vida de lo que ha de venir. ¿Y qué es mi responsabilidad acerca de todo esto? Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porque el Señor nos muestra lo que ha de pasar, porque el Señor nos muestra los acontecimientos futuros, qué es lo que ha de pasar con nuestras vidas, con nuestras almas, qué ha de pasar con aquellos que no creen, que están en la incredulidad, que no quieren aceptar el mensaje de salvación. Porque el Padre nos muestra, nos da profecías y nos deja su palabra donde podemos encontrar toda esta información. Pero no nos da ningún indicio de cuándo esto ha de suceder. Su palabra, lo que Cristo Jesús dijo. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué Jesús nos deja con esta incertidumbre? ¿Por qué razón? Porque el Padre y Cristo Jesús anhela venir por una iglesia en el momento del arrebatamiento, en el momento que Él viene y nos recibe en el cielo. Él desea venir por una iglesia y por cristianos preparados y que le desean con todo su corazón. No solo con cristianos y creyentes que tienen conocimiento en su mente. No solo con aquellos que dicen, sí, yo sé qué es lo que va a pasar, pero todo va a estar bien. No, sí, eso
quizás suceda, quizás no suceda en este tiempo. Hace falta mucho para que eso pase. El Señor Jesús desea reunirse con una iglesia pura y santa, sin mancha ni arruga, en los cielos. Y quiere darles privilegios y quiere que usted gobierne a su lado. Pero para eso usted tiene que estar preparado. Para eso usted tiene que desear todo lo que aquí en la Biblia dice que va a suceder para aquellos que creen en Él. Porque si usted no cree, yo puedo pasar horas acá explicando cada tema y cada cosa que aquí se da. Puedo traer toda la historia que aquí dice y puedo dársela. Pero si usted no cree, es por gusto. No va a suceder nada en su vida que cambie su destino. Y su destino seguirá siendo la condenación eterna. Aquí habla de la primera resurrección. Si usted es creyente en este momento, si usted desea la venida del Señor, si usted desea estar en ese tiempo del arrebatamiento, pues usted anhela con todo su corazón que Cristo venga por usted y estar vivo en ese tiempo, pero por cosas de la vida usted fallece, pero usted fallece creyendo en el Señor y en lo que Él ha dejado en su palabra. Usted va a ser resucitado en ese momento. Usted va a ser de los que será resucitado en ese momento. Y si algunos de nosotros estamos vivos en ese momento, pues iremos y nos reuniremos con usted. Pero si usted no cree, usted no será resucitado y usted llegará hasta el fin de los 1000 años y será resucitado para condenación. Para condenación. Si usted no cree. Padre, que tú quieres hablar a tu iglesia por medio de este tema. Señor, ¿cuál es el mensaje para nosotros en medio de todos estos temas que encontramos acá? De las 70 semanas, del arrebatamiento, de la gran tribulación, del reino milenial, del Armagedón. Y es que mi iglesia me espere. Y es que mi iglesia esté atenta a mi venida. Y es que mi iglesia esté deseando reunirse conmigo con todo su corazón. Si usted comienza a buscar por su cuenta acerca de la tribulación, usted va a encontrar muchos puntos de vista acerca de eso, de cuál va a ser el momento en el cual Dios va a llevar a su iglesia. Va a encontrar los que dicen que va a ser el momento antes de que comience la gran tribulación. Va a encontrar a los que piensan que será a mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio, cuando el anticristo se dé a conocer. Va a encontrar a los que dicen que la iglesia debe de pasar por toda la tribulación. Y va a encontrar a cada uno de ellos refutando y defendiendo su postura con muchos versículos de la Biblia. Y si después de estudiar acerca del arrebatamiento nos vamos al milenio, usted va a encontrar cantidad de personas, de grupos que también tienen diferentes puntos de vista acerca del milenio. Acerca si la Biblia está hablando de una forma literal, acerca de que si la Biblia está hablando de una forma espiritual, o de que simplemente no va a suceder nada y muchas de estas cosas pues ya están pasando y que ya estamos en la tribulación, que ya estamos en el milenio. Cada una de esas posturas, si usted dedica un tiempo para ponerse a estudiar eso, usted lo va a encontrar. Ya sea en el internet, ya sea en otros libros, usted va a encontrar mucho de eso. ¿Qué es lo que el Señor quiere encontrar? Pero preguntémonos, ¿qué es lo que Cristo Jesús dijo acerca de eso? ¿Y qué es lo que el Señor quiere encontrar en nosotros? ¿Cómo Él quiere venir y encontrar a su iglesia?
Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No está hablando de los impíos, no está hablando de personas que están afuera de la iglesia, está hablando de personas creyentes, de personas que son parte de una iglesia y que profesan ser cristianos y que hacen milagros que quizás muchos no hacemos. Pero si cada uno de ellos que hablan muy bonito, que parecen que tienen un plante de cristiano excelente, pero si no están esperando que se cumpla la palabra del Señor en sus vidas, ciertamente el Señor, por más que usted estudie, por más que usted se grabe en su memoria todo lo que tiene que ver con estos temas, pero si usted no lo pone en práctica, el hecho de tener una relación con el Señor, mucho de esto quedará nada más ahí en el sepulcro y estará esperando que terminen los 1000 años para que usted sea condenado. Pero si nosotros guardamos esto en nuestro corazón y nosotros decimos, Padre, tú vienes por tu iglesia, va a haber un momento en el cual yo me pueda unir contigo en el cielo, va a haber un momento en el cual yo venga contigo a la tierra y pueda estar contigo 1000 años reinando a tu lado. Señor, yo anhelo esto con todo mi corazón y yo quiero prepararme para ese momento. Entonces el Señor te conocerá, entonces el Señor sabrá quién eres tú. El Señor dirá, Él es mi hijo, Él es mi creación y yo voy por Él nuevamente. Yo quiero darle todo lo que tengo preparado para su vida, porque está dispuesto a reinar 1000 años a mi lado. Está dispuesto a reunirse conmigo en los cielos como lo tengo preparado. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos y hermanas? Vemos la palabra del Señor hablando sin ninguna censura, hablando directamente lo que va a suceder. Pero ¿cómo está nuestra vida ante todo esto? Siempre en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay un gran número de creyentes, de cristianos que no están buscando la puerta angosta, que se están yendo con las corrientes del mundo, que están creyendo evangelios que no están cimentados en Cristo Jesús, que no hablan acerca de estos temas, que ni se acercan a las profecías, que simplemente hablan lo que el corazón quiere escuchar, que solamente hablan lo que las personas desean. Y cuando hay un evangelio que no te confronta a esperar la venida del Señor, cuando hay un evangelio que no te anima a que pongas tu vida en las manos del Señor, a que digas, Padre, aquí estoy esperándote. Cuando ese evangelio tú no lo escuches, sal corriendo de ahí y busca la verdad, porque la verdad es que el Padre va a venir por su iglesia. La verdad es que el Señor viene con un plan perfecto, pero para aquellos que buscan la vida eterna, que buscan el camino angosto, no un camino de comodidad, no un camino de confort, no un camino donde todo es color de rosa, sino un camino estrecho, un camino que muchas veces se torna difícil. Porque en ese camino está Jesús.
Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él, si no es por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hermano. Con todo mi corazón deseaba introducir más en lo que es la enseñanza, pero el Señor me decía: hay un pueblo que necesita despertar. Aquí está la verdad de mi evangelio, pero hay un pueblo que no me espera. Y Él ya dio su vida por cada uno de nosotros. Está en nosotros ponernos a cuentas con el Señor y darnos cuenta de lo que va a suceder y darnos cuenta con lo que ha de venir. Acompáñame a Juan capítulo 6. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre al que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En el día postrero tú serás resucitado si crees en Él. Y esa ha sido la voluntad del Padre desde el inicio. Eso fue lo que le encomendó al Mesías, al príncipe, que viniese a dar su vida y que no perdiese a nadie de los que les ha sido entregado. Porque en el día postrero, en el día que se cumpla su plan, en el reino milenial, en la primera resurrección, si tú has creído, si tú has dispuesto tu corazón y tú has dicho: Padre, creo en tu Hijo como mi único Salvador y lo espero con todas mis ansias y deseo que esto se dé ya, pero si no lo he de ver, moriré en Él, esperando la resurrección en el día postrero, porque Él lo ha dicho y Él lo ha de cumplir. Son las palabras del Señor, son las palabras del Maestro, del Hijo, y Él no dijo nada que no le haya sido dado por el Padre. Y ha sido la voluntad desde el inicio. Pero dejemos de jugar a creyentes, a cristianos sin fundamento. Dejemos de jugar a la iglesia, a la congregación, al solo decir que soy miembro de tal denominación. Echemos todo eso fuera y dejemos de jugar y pongamos nuestros fundamentos en Cristo Jesús. Y esperemos lo que ha de venir por parte de Él. Esperemos que la voluntad del Padre se cumpla en cada uno de nosotros. Si tú no deseas, si tú no crees en todo eso, ¿para qué quieres escuchar acerca del reino milenial? Si el Señor dice que tú no serás resucitado porque no creíste. Si para ti no será dado nada porque no creíste en Él, porque no confiaste en Él. Capítulo 11 de Juan, versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Hablando de Lázaro, Marta sabía cuánto Lázaro amaba a Jesús, cuánto Lázaro creía en el Mesías, en Jesucristo. Y aun cuando en ese momento Jesús estaba luchando tanto con la incredulidad de los judíos, ellos reconocían lo que había de venir en el milenio.
y que era lo que iba a recibir aquel que creyera. En ese momento Jesús estaba a punto de resucitarlo a él. Y vemos que Marta habla algo acerca del futuro que estaba escrito en Daniel. ¿Se podrá decir eso de nuestras vidas en el momento que nosotros muramos? En nuestro funeral, el que preside la ceremonia podrá decir: Él va a resucitar en el día postrero. ¿O solo se van a dar palabras de consolación porque no se tenía la certeza de la vida cristiana que Él llevaba? Porque no se veía ejemplo ni testimonios acerca de Él. Y no se veía una persona que estuviese esperando el arrebatamiento, la gran tribulación y el Armagedón y el reino milenial. ¿Se podrá decir eso de nosotros? El Señor lo va a resucitar en el día postrero. Medita en tu corazón acerca de eso y piensa cómo está tu vida conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que Él ha dejado escrito para nosotros. Cuando el Señor descendió al monte a hablar con Moisés y todo el pueblo de Israel vio los truenos, vio cómo retumbaba la presencia del Señor, ellos dijeron: Moisés, ve tú, nosotros no estamos preparados para eso, nuestra condición no es la mejor para estar en la presencia del Señor. Y el Señor le dice: qué bonito hablan ellos, tienen toda la razón. Tienen toda la razón, no están preparados para mi presencia. No anhelan una comunión conmigo y de cierto morirán si entran en mi presencia. Cuando cada una de estas cosas se cumplan, si nosotros no estamos preparados, si nosotros no deseamos nada de esto que se cumpla en nuestra vida, ciertamente pereceremos. Ciertamente no podremos estar en la santidad del Señor. No puedo predicar acerca de la venida del Señor de los últimos tiempos sin desafiarte a ti de cómo está tu vida. De cómo está tu vida con respecto a lo que ha de venir. Porque tengo muy presente lo que acabamos de leer en Mateo 24, 36, que nadie sabe el día ni la hora. Nadie lo conoce. Entonces no puedo predicar algo tranquilamente y esperar que tú regreses a tu casa y verte el día de mañana, y quizás mañana ya vas a estar mejor, o quizás el día domingo tú vas a haber arreglado tu vida, porque nadie sabe lo que ha de suceder. Nadie. Pónganse sobre sus pies, por favor.